Muchas personas siguen preguntándose para qué sirve estudiar la historia de nuestros países y del mundo. Bueno, pues esto es mucho más útil de lo que pensamos. Hoy les platicaré eso. He leído comentarios de muchos comunicativos que me dicen que en la escuela las clases de historia les parecían muy aburridas. La mayoría de nosotros llevamos clases de historia de México y de historia universal en nuestra época escolar. Y la verdad es que les concedo toda la razón. Muchas veces estas clases resultaban sumamente aburridas. De hecho, yo mismo tuve muchas dificultades para aprobar la materia de historia de México en la universidad. Irónico, ¿no? Déjenme contarles esta anécdota en particular. Resulta que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde estudié mi carrera, llevábamos un par de semestres de Historia de México. Cuando cursé Historia de México 2, todo parecía ir bien. Al llegar el final del semestre, la maestra anunció que prácticamente la totalidad de la calificación semestral iba a ser determinada por el resultado del examen final. Yo estaba tranquilo, sentía que había aprendido lo suficiente. Pues, ¿qué creen? Efectivamente, reprobé el examen. No podía creerlo. Pues, ¿qué pasó? No quiero hacerles el cuento largo, solo les quiero platicar que después tuve que realizar el examen extraordinario, aplicado por la misma profesora, y lo reprobé también. Yo estaba frustrado, muy enojado, revisaba mis conocimientos y yo estaba convencido de estos conocimientos. Ni hablar, en mi facultad yo tenía la posibilidad de recursar la materia en el siguiente semestre y así lo hice con la misma maestra. Llegué al examen final y nuevamente lo reprobé. Debo decirles que en ese momento yo ya dudaba completamente de mis capacidades. Ni hablar, fui a inscribirme nuevamente en el siguiente examen extraordinario. Ya estaba yo lleno de miedo e inseguridad. Sin embargo, a la hora de llenar mi ficha de inscripción, tomé una decisión repentina. Resulta que en mi facultad también había la posibilidad de elegir el grupo en donde presentar el examen extraordinario. En muchas ocasiones había 2 grupos y cada uno de ellos era supervisado por un maestro diferente. Cabe mencionar que cada maestro aplicaba su propio examen. Es decir, no había, digamos que un examen extraordinario estándar o único. Así que para mi examen de Historia de México 2, el extraordinario, había 2 grupos. En uno aplicaba el examen la maestra de siempre y en el otro un maestro también titular de la facultad, pero que yo no conocía. Con miedo, pero con hartazgo, me inscribí con el otro maestro. Llegué el día del examen, lo presenté y esperé los resultados. El día en que se publicaron vi con sorpresa que lo había aprobado y con una buena calificación además. Después de esto llegué a la conclusión que tal vez yo no me había adaptado al estilo de enseñanza y de evaluación de la primera maestra, quien buscaba que los alumnos tuvieran respuestas casi textuales a como ella les había enseñado. Concluí que no era yo un mal estudiante y que mi conocimiento era bueno. Y finalmente que el sistema de evaluación del segundo maestro estaba encaminado más a identificar los conocimientos de los alumnos que a esperar respuestas que correspondieran exactamente al libro de texto o a lo que decía la maestra en clase. En resumen, fue un asunto de estilo de enseñanza y aprendizaje que me hizo desperdiciar 2 semestres de la escuela. ¿Cómo me fue con el aprendizaje? Bueno, realmente les confieso que no creo haber aprendido más, ni haberme vuelto experto en Historia de México, pero logré pasar Historia de México 2. Toda esta anécdota se las cuento para ilustrar el por qué hay muchas materias que nos resultaron tediosas, complicadas y aburridas en nuestra vida escolar, a pesar de haber sido realmente valiosas. Muchas veces fue responsabilidad nuestra por no ponerle el suficiente interés a los temas, pero también fue responsabilidad de los maestros por no ayudarnos a comprender el objetivo de estudiar esa materia en particular.
Está perfectamente estudiado y demostrado que cuando los estudiantes no ubican el objetivo, el propósito, dicho en otras palabras, el por qué y el para qué de una materia académica, perderán completamente el interés en estudiarla y solo aprenderán los temas para pasar los exámenes y cumplir con los requisitos para aprobar la materia. Yo creo que por eso muchos, aunque estudiamos tantos años a partir de la escuela primaria, es probable que ya hayamos olvidado la mayoría de los conocimientos aprendidos durante los ciclos escolares. Y aquí es donde me involucro con la pregunta de por qué deberíamos estudiar más la historia. Bueno, porque de este modo podemos conocer los aciertos y errores del pasado para así no repetir los errores y poder aprovechar y potenciar los aciertos. También es importante estudiar la historia porque de este modo los líderes políticos no van a tener herramientas para engañarnos. En este punto me voy a explicar un poquito más. Los líderes políticos saben que si insertan en sus seguidores ideas que parecen congruentes, van a convencerlos más fácilmente de seguir sus causas. Por eso muchas veces deforman la historia, cuentan solo lo que les conviene y transforman los acontecimientos históricos en escenas con las que los seguidores pueden identificarse. Por eso exageran las cualidades y virtudes de aquellos personajes que son considerados héroes. Y también engrandecen los errores y la maldad de aquellos considerados los villanos. Si algo he aprendido a lo largo de los años, es que la historia no puede resumirse en buenos y malos, en héroes y villanos. De hecho, es un gran error y una cortedad de visión analizarla así. Los héroes y los villanos solo existen en las telenovelas, en las historias de superhéroes de Marvel, en las fábulas de Esopo o en las películas de acción. En la realidad, los personajes históricos son seres humanos, como ustedes y como yo, que cometieron errores y aciertos con conocimiento o con ignorancia. Es verdad que algunos traían malas intenciones y otros eran mucho más nobles. Sin embargo, reducir a la historia a un asunto de blanco o negro no ayuda en nada a nadie. Así que les voy a exponer algunas razones por las que deberíamos interesarnos por conocer la historia de nuestro país y la historia universal. Comprender mejor el mundo. La historia nos permite comprender mucho mejor cómo funcionan las naciones en el mundo, las manifestaciones sociales y las decisiones de los líderes. Al conocer la historia también nos permite comprender mejor las decisiones que se toman en este momento. Yo siempre he dicho que los periodistas y los historiadores de alguna manera están emparentados, tanto que he afirmado en algunos cursos que el periodismo no es otra cosa más que la captura de la historia en tiempo real. No nos olvidemos que lo que está ocurriendo en este momento se convertirá en acontecimientos históricos más adelante. El saber historia nos va a permitir saber que tal vez la decisión que está tomando algún líder no es ninguna novedad, ni está descubriendo algo que no se conociera antes. Probablemente sea la repetición de una estrategia que ya falló en el pasado y que seguramente traerá esos resultados nefastos el día de hoy. O tal vez está retomando una fórmula exitosa que traerá beneficios para la sociedad actual. Pero nada de esto lo podríamos evaluar si ignoramos la historia en general. La historia permite formarnos una conciencia social y retomar valores. Muchas veces es interesante descubrir que las libertades y los derechos que gozamos en este momento eran impensables tiempo atrás. Temas como la esclavitud, la ausencia de derechos laborales, la ausencia de los derechos de los niños o de las mujeres, la violencia contra la diversidad sexual y muchos otros temas eran la normalidad en la antigüedad. Si no queremos regresar al oscurantismo, a la tiranía o a la cancelación de nuestros derechos y libertades, necesitamos revisar la historia y valorar todo el proceso que nos ha llevado a las condiciones de bienestar actual y de las que se carecían antiguamente.
La historia es fascinante porque nos permite saber con exactitud en dónde estamos parados. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me gusta mucho saber qué ocurrió y por qué es importante determinado lugar que estoy visitando. Cuando viajo a otras ciudades o cuando recorro mi Ciudad de México, me encanta saber que en ciertos lugares ocurrieron momentos interesantes que tal vez fueron visitados por líderes históricos o en los cuales se tomaron decisiones que cambiaron el curso del desarrollo de nuestro país. No puedo dejar de estremecerme al saber que en ciertos lugares se dieron sucesos impactantes, importantes y trascendentes. Conociendo la historia, podemos valorar mucho más la realidad que estamos viviendo, porque con todos sus defectos y virtudes, los derechos y libertades que hoy gozamos son mucho mejores que las condiciones que sufrieron nuestros antepasados. Finalmente, conocer y comprender la historia nos permite tomar mejores decisiones en la actualidad. A partir de aprender de los aciertos y errores del pasado, hoy podemos orientarnos mejor hacia una toma de decisiones que traigan bienestar y mejoren la calidad de vida de todos como sociedad. Ignorar la historia nos pone a merced de líderes abusivos que pueden sacar ventaja de nuestra ignorancia para beneficiarse solo ellos y su grupo de poder. A estas alturas en que tenemos acceso a tantas fuentes de información, no podemos darnos el lujo de ignorar nuestra historia. Y aquí voy cerrando el video haciéndoles una invitación. Si ustedes conocen pasajes interesantes de la historia y se apasionan tanto como yo, pueden ustedes difundir también sus conocimientos y compartirlos con los demás. No importa si son jóvenes o personas mayores. Háganlo en alguna escuela o comunidad. También pueden usar estas redes sociales. Difundir conocimiento es la actividad más noble y generosa que podemos realizar. Si me están viendo, maestras y maestros, creo que el reto de ustedes es convertir a la historia en un relato interesante, apasionante y hasta divertido, que involucre a los jóvenes en esta necesidad de aprender más. A mí me parece que hay muchos pasajes interesantes que pueden armar el rompecabezas de la comprensión universal en la mente de los estudiantes. El reto de los docentes es no quedarse simplemente en el dictado o en la revisión de textos en los libros, sino de convertirse en verdaderos narradores, interesantes, elocuentes y apasionados que contagien esto mismo a las nuevas generaciones. Estoy seguro de que nuestro país se los va a agradecer. Antes de despedirme, quiero dejarles una pregunta para que la pongan en los comentarios. ¿Qué pasaje de la historia de su país o del mundo les gustaría aprender más? ¿O qué pasaje histórico les ha gustado mucho descubrir y que les ha dejado un gran interés o un buen sabor de boca? Me dará mucho gusto leer sus respuestas en los comentarios. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.